Bueno chicos, estamos acá con los PowerPoint con audio de la parte de edafología. Ahí pueden ver en la presentación un perfil del suelo con los horizontes, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte A más granular. Eso ya lo vamos a ver después. La edafología es el estudio del suelo. Vamos a ver bases de edafología aplicada a la producción de forrajes, cultivos y también aplicada a toda la infraestructura de suelo, digamos, todo lo que es suelo para la infraestructura, todo lo que es suelo para la infraestructura del sistema productivo eh, y del pasaje por parte de los animales en ese tipo de suelos. Pero fundamentalmente base de edafología en función de la aplicación de la producción de forrajes y de pasturas y de cultivos. Factores que inciden, esto ya lo vimos, factores que inciden en la producción de pasturas, el factor clima y el factor suelo. Vamos a ver el factor suelo. Acá esta diapositiva ustedes ya la conocen. Vuelvo a repetir, factores que inciden en la producción de pasturas, en la cantidad, calidad y distribución, factor clima y factor suelo, el factor suelo con toda superficie disponible, capacidad productiva, que ya hablamos para un sistema productivo y un asesoramiento productivo que nosotros estemos haciendo en un campo, y todo lo que vamos a ver ahora, composición, textura, estructura y demás. Estos dos factores, el factor clima y el factor suelo, forman el factor ambiental o edafoclimático ambiental, que es fundamental porque es lo que nos va a definir las especies a sembrar y las variedades que vamos a implantar y los niveles de rendimiento que van a tener esas especies forrajeras. Esos dos factores nos van a dar eso. Este ya lo vimos y lo habíamos analizado en profundidad, este cuadro. En cuanto a la composición de un suelo, tipo tiene estas cuatro factores, otras cuatro partes. En la materia mineral o la parte inorgánica, que está formada por la parte mineral o materia inorgánica, que está formada por arena gruesa, arena fina, arcilla y limo. Vamos a ver después que la arcilla es el último eslabón de la descomposición de la materia orgánica. Esta materia mineral formada por arcilla, arena o limo proviene de la descomposición de la roca madre que le da origen al suelo, en la génesis de los suelos. La materia orgánica, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos, de los restos vegetales, en descomposición para el reciclaje de nutrientes, y que es fundamental para incorporación de nutrientes al suelo, materias minerales al suelo, minerales que van a utilizar las plantas y también para darle una buena estructura al suelo. Esto forma la parte sólida del suelo. Después tenemos la parte de agua y aire. En la parte de agua y aire que se encuentran los macroporos en la parte superior del suelo, en los 20-30 centímetros, y después los microporos, poros más pequeños. El agua como agua útil, agua que no se utiliza por parte de las plantas, y agua donde se disuelven todos los nutrientes del suelo, como el caso del fósforo, el nitrógeno, el potasio y demás, para disolverse para poder ser utilizados por las raíces de las plantas forrajeras y de los cultivos. En cuanto al aire, es fundamental en los macroporos y los microporos, en un suelo aireado, porque de ahí se utiliza el aire edáfico con el nitrógeno edáfico para hacer la incorporación de nitrógeno en el suelo por parte de las leguminosas, por la eliminación de dióxido de carbono y por el aire para la oxigenación de las raíces y la oxigenación de las bacterias aeróbicas que son fundamentales en el suelo. Bueno, esto es un poco la composición del suelo: materia mineral, arena, arcilla y limo. Vuelvo a repetir, materia orgánica con los restos vegetales en superficie que se descomponen más rápidamente en los barbechos convencionales que en los barbechos presiembra directa. El agua utilizada para las plantas y el aire que se encuentra en los macroporos y los microporos. Esta es la composición de un suelo. Podemos ver acá en este gráfico la composición de un suelo ideal. Por supuesto, esto
nos da una idea de lo ideal que sería, pero que muchas veces los suelos no son todos así, sino que van cambiando de acuerdo al tipo de suelo y la clasificación de suelos. Tenemos la materia mineral inorgánica, que forma un 45%, la parte de materia orgánica, que forma de un 1, 2 a 3 a 4%. Suelos que tienen por debajo de un 2% son suelos con baja baja cantidad de materia orgánica, que nos van a traer algunos problemas que después vamos a ver, sobre todo de estabilidad estructural y de incorporación de nutrientes y de descomposición de la materia orgánica. Por poca incorporación de nitrógeno en el suelo, ya lo vamos a ver después. Los suelos buenos tienen arriba del 3,5-3% de materia orgánica, un 25% de agua en los macroporos y microporos y un 25% de aire en los macroporos y microporos. Vamos a pasar de la composición del suelo a la textura del suelo. Hay que diferenciar composición del suelo es una cosa, textura del suelo es otra, y estructura del suelo es otra, y perfil del suelo es otra. Son 4 cosas distintas. Composición ya la vimos, textura del suelo es la proporción o el porcentaje en que se encuentran estas 3 clases de partículas, arena, limo y arcilla, que son la parte mineral del suelo, la parte inorgánica. Eso nos forman distintos tipos de textura de suelo. Las que más nos interesan y las que más se utilizan en los sistemas productivos son las que vamos a ver que están subrayadas como una textura franca. La textura franca es la que tiene iguales proporciones de arena, arcilla y limo, a lo mejor un poquitito más de arcilla, pero equilibradas proporciones. Textura franca arcillosa, donde una textura de equilibrio de iguales proporciones de arena, arcilla y limo con una mayor proporción de arcilla, perdón. Los suelos arcillosos ya vamos a ver que tienen algunas características particulares, son más pesados. Textura franco-arenosa, textura con iguales proporciones pero con una tendencia a mayor cantidad de arena. Suelos arcillosos, por ejemplo, tenemos en muchos suelos de acá de la provincia, de la zona de Esperanza, y suelos franco-arenosos, por ejemplo, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Son muy comunes suelos franco-arenosos. Los dos son muy buenos suelos junto con los francos. Los tres son suelos que se utilizan mucho en producción de agricultura, y de pasturas para ganadería. Así que ya vamos a ver más adelante. Los otros suelos ya, digamos, suelos más de estructura más arcillosa o suelos salinos o demás, ya corresponden a las clases 6 y 7 con campos problemas. Son suelos muy pesados, excesivamente pesados o muy livianos, con problemas de erosión y problemas de compactación del suelo, problemas de salinidad, etc. Esta es una pirámide nada más para que vean los porcentajes de arcilla, el porcentaje de limo a la derecha, el porcentaje de arcilla hacia arriba, porcentaje de limo y de arena abajo, y cómo eso nos da las características de un suelo arcilloso en el medio, un suelo donde se encuentra ubicado un suelo franco arcilloso. Es para tener una idea, digamos, de los distintos tipos de suelo de acuerdo a las cantidades de arcilla que suben, las cantidades de limo que bajan y las cantidades que se desplazan hacia la izquierda de arena. Esto nos muestra cómo la arena a la derecha, que hay una arena gruesa y arena fina, es el material inorgánico de descomposición de la roca madre, más grosero. A la izquierda la arcilla, que es la última etapa de descomposición, son la materia mineral más fina, es la última etapa de descomposición de la materia orgánica, la última etapa de descomposición de la roca madre, son los elementos más finos de todo, y el limo intermedio entre arena y arcilla. Este es un suelo arcilloso, por eso se ve más oscuro, pesado, difícil laboreo, falta de permeabilidad en el suelo, poca aireación. Suelo arcilloso, lo mismo.
Fíjense cómo son suelos que tienen mucha arcilla, que son muy compactos, muy pesados. Estos son suelos que se pasan hacia el otro lado, suelos arenosos de alta permeabilidad, suelos donde hay un fácil de laboreo, pero hay una terrible infiltración de agua, con lo cual son de muy poca utilización. Son suelos arenosos como suelos de playa, suelos arenosos, suelos franco-arcillosos que tienen proporciones iguales. Estos son suelos que se utilizan para cultivos y para pasturas. Suelos franco-arenosos, estos también son muy utilizados. Limoso, a partícula intermedia. Estructura del suelo. Vemos la composición del suelo, vimos la composición del suelo, vimos la textura del suelo, que hay distintos tipos de textura, franca, franca arcillosa, franca arenosa, y con las estructuras más problemáticas. Y las texturas, perdón. La estructura del suelo es otra cosa. Son las partículas minerales del suelo que se unen, las partículas minerales llamadas arena, arcilla o limo, con arcilla, digamos, la más fina de las partículas. Arena, arcilla y limo son las partículas minerales del suelo que se unen formando unidades mayores o agregados, constituyendo así la estructura del suelo. Esa unión de las partículas del suelo, arena, arcilla y limo, según la textura del suelo que estemos hablando, por ejemplo la textura franca, forman agregados. Esos agregados se van a constituir en agregados por la acción de la materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica es fundamental para generar la estructura del suelo, para poder tener una buena estabilidad estructural del suelo. Es decir, el que une las partículas, si el suelo es muy pesado, las hace que sean menos, que se unan menos cementantes. Y si el suelo es muy liviano, que sean más cementantes. La sustancia que amalgama eso es el aporte de materia orgánica. Por eso es fundamental, una de las razones fundamentales del aporte de materia orgánica en superficie, en las estructuras granulares, con una muy buena estructura granular que se desmenuza, es por el gran aporte de materia orgánica que hay en los primeros 15-20 centímetros de la mayoría de los suelos productivos. Estructura de tipo granular puede ser, este tipo de estructura pues, se pueden clasificar en granular, que es la estructura que generalmente, no siempre, está en el horizonte A, en los primeros 15 a 20 centímetros, es una estructura donde se desmenuza la tierra y generalmente tiene un buen porcentaje de materia orgánica, es bueno cuando tiene arriba del 3% de materia orgánica, y esa estructura granular es fundamental para el crecimiento de las raíces y para el desarrollo de las plantas posteriormente. Vuelvo a repetir, esa estructura granular es fundamental, generalmente se encuentra en los horizontes A, en la parte superior, los 15 a 20 centímetros. Luego es una estructura que tiene un buen poder de infiltración de agua, poder de infiltración. La estructura cúbica o en bloques es una estructura un poco más compacta, donde ya el tema de infiltración es un poquito más problemático y es una estructura un poco más compacta, como les decía. Después viene la estructura prismática, que ya es mucho más compactada, que generalmente está en el horizonte C, y la estructura también una laminar o en placas, que acá no está, pero yo se les digo que también existe. Pero, por ejemplo, nosotros en un perfil de un suelo podemos tener en el horizonte A, en el horizonte superior, una estructura granular. En el horizonte B, una estructura cúbica en bloques. En el horizonte C, una estructura prismática. Pero esto es en suelos evolucionados que generalmente siguen ese tipo de circuito, digamos, o ese tipo de formación. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, la otra vez fuimos con un semillero a un suelo en la zona de Esperanza y era un suelo que había tenido determinada historia del potrero, un potrero que había tenido una determinada historia,
y tenía en la parte del perfil, en el horizonte A, en la parte superior, una estructura laminar o en placas, digamos, que obstruía mucho, y después una estructura cúbica, y eso hacía que un suelo que había tenido poco aporte de materia orgánica, muy bajos niveles de materia orgánica, tenía un 1,5 o 2% de materia orgánica, y había que empezar a hacer se estaba haciendo siembra directa, pero con problemas de producción en el suelo. Había un cultivo de maíz, pero con no muy buena producción. Había que empezar la aplicación de cincel para romper esa capa y también hacer cultivo de cobertura y mayor aporte de materia orgánica. Con lo cual, le vuelvo a repetir, no siempre se dan las condiciones de que en la capa superior está la parte granular, cúbica, depende de la historia del suelo, la historia del potrero, el tipo del suelo, la textura del suelo, depende de una cantidad de cosas. Para eso, ustedes van a tener que hacer una calicata, que es un pozo, y con un ingeniero agrónomo estudiar las distintas características desde el punto de vista de estructura y textura del suelo en el campo en el que toque realizar la profesión, obviamente. Tienen una estructura abajo a la derecha, estructura granular, que es la estructura donde hay mayor permeabilidad, una estructura que se desmenuza, donde hay un buen crecimiento para las raíces, una buena infiltración, una estructura en bloque a la izquierda, es la que le continúa, después una estructura en placa a la izquierda arriba, que es la que yo le decía que también se daba, y una estructura prismática, que es una estructura, digamos, más donde la permeabilidad es inferior, puede haber percolación de agua. En los primeros centímetros del suelo se produce lo que es, en los 20, 30 primeros, el proceso de infiltración del suelo y la capacidad de infiltración por un suelo, generalmente en la estructura granular, en la mayoría de los casos, cuando hay una buena estructura de tipo granular. Y después ya en los centímetros hacia abajo ya empieza el sistema de percolación del agua del suelo. En principio es infiltración, luego es percolación. Lo que es importante es tener en cuenta la capacidad de infiltración que tiene un suelo en los primeros 20 o 30 centímetros. En cuanto al perfil del suelo, existen en el suelo diferentes capas u horizontes que en conjunto forman el perfil del suelo. Es decir, si nosotros hacemos una calicata o hacemos un pozo, que eso también lo van a poder, es importante que vayan a las Expo Agro o Expo Chacras, porque el INTA generalmente hace calicatas y los ingenieros agrónomos explican los distintos tipos de características del suelo. Va a haber horizontes, antes se llamaba suelo, subsuelo y roca madre, ahora se llama horizontes o capas, o un perfil, es un corte vertical del suelo con un pozo, con el cual se pueden ir viendo los horizontes, como vamos a ver ahora. Generalmente lo ideal sería esto. Por ejemplo, en la parte del horizonte que se llama cero, es los restos vegetales en superficie, también llamado brosa en superficie para restos de pasturas, materia orgánica en superficie. El horizonte A, que es una estructura generalmente tipo granular con altos porcentajes de materia orgánica, sería lo ideal, arriba de un 3%. El horizonte B, una estructura de tipo en bloque, el horizonte C con una estructura de tipo prismática y la roca madre que le dio origen a toda la parte inorgánica, ya sea arena, arcilla y limo, y también algunos minerales como calcio, magnesio y demás que le dan características, pero que no van a ser los minerales, no tienen nada que ver con los minerales que aporte por descomposición de la materia orgánica que van a utilizar las plantas en superficie. Acá tienen una calicata con un horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Acá tienen una pastura de avena, donde se hizo una calicata y se puede ver un horizonte A granular, bien estructurado, con una buena estabilidad estructural, un horizonte A1, A2, hasta donde está marcado el cuchillo, también con después una estructura de tipo bloque, y después el horizonte B y el horizonte C. Elementos nutritivos que las plantas toman del suelo.
Acá podemos ver que las plantas necesitan del suelo. Esto es la incorporación de nutrientes en el suelo que van a utilizar las plantas. Las plantas se nutren por toda la parte de la energía solar, todo el tema de fotosíntesis en la parte aérea y toda la parte de nutrientes en el suelo, la utilización de agua y la utilización de nutrientes. Los nutrientes que se utilizan en cantidades grandes y que son muy necesarios para el desarrollo de las pasturas y de los cultivos son fundamentalmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que puede ser incorporado por descomposición de la materia orgánica, eso es lo más común por reciclaje de nutrientes, conjuntamente con los que se utilizan en cantidades inferiores, que vamos a ver en un momento, y también la incorporación de nitrógeno en forma del aire edáfico, en forma de inoculación por las leguminosas. También otra forma de inoculación, otra forma de aporte de nutrientes en el suelo, la forma de fertilización adecuada, previo a un análisis del suelo, con fertilizantes que pueden ser a la siembra o que pueden ser postfoliares, que ya vamos a ver. Entonces hay nutrientes en el suelo por reciclaje de nutrientes, por descomposición de materia orgánica. Acuérdense que el último proceso de la descomposición de la materia orgánica es la mineralización o la humificación de la materia orgánica, que es la forma de mineralización de la materia orgánica en minerales que pueden ser utilizados por las raíces y absorbidos por las raíces. Nitrógeno, fósforo, potasio, y en cantidades mayores y en cantidades menores se utiliza mucho el calcio, el azufre, el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro, todos los que ven que están más chicos. Esto es un poquito la parte nutritiva del suelo, lo cual la mayoría de ellos se disuelven en el agua del suelo y de esa forma pueden ser absorbidos por las raíces de los vegetales para el proceso de nutrición de la planta. Esto es lo que la parte química del suelo, la parte de fertilización, la parte fértil del suelo, la parte química del suelo. El suelo tiene tres partes fundamentales: una parte física o estabilidad estructural, una parte química que son los nutrientes que tiene el suelo, que se pueden aplicar en forma artificial por fertilizantes o en forma de descomposición por restos vegetales, en forma de reciclaje de nutrientes, y una parte biológica, que es toda la parte de actividad biológica por bacterias fundamentalmente. Este es un tema bastante importante. Características físicas. Las características físicas son la textura, la estructura del suelo que hemos visto, es lo que se llama como estabilidad estructural. La parte química, que son toda la parte de nutrientes del suelo, que se pueden hacer por descomposición y mineralización de la materia orgánica o por restos vegetales, o por fertilización en forma de inoculación de fertilizante. Y la parte biológica del suelo, que es fundamental porque toda la actividad biológica, sobre todo por bacterias, la actividad bacteriana. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? Esto es un tema importante y que se los voy a preguntar. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros cuando trabajamos en la práctica profesional? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza permanentemente para mejorar las características físicas, químicas y biológicas de los suelos en los cuales estemos trabajando? Cualquier tipo de suelo que tengamos, ya sea clase 1 hasta clase 7, nosotros, teniendo en cuenta en nuestra cabeza estos factores, nosotros vamos a estar siempre mejorando las características físicas, químicas y biológicas de esos suelos. Tener siempre una cubierta, una cubierta vegetal, es tener un suelo siempre protegido, siempre es fundamental para proteger contra los problemas de erosión hídrica y erosión eólica y los problemas de compactación o compactación del suelo, problemas de planchado, encostramiento superficial, que ya vamos a ver. Buen laboreo del suelo en convencional, que sean buenos en convencional, pero que sea un buen laboreo. Utilizar el cincel para romper el pie de arado es fundamental. Siembra directa. Hacer siembra directa, no hay rotación de suelo, no hay laboreo del suelo, con lo cual es la forma de una mayor evolución del suelo. Está muy cuestionada en aspectos de planchado del suelo, muchas veces compactación del suelo, pero eso yo diría que ocurre muchas veces en los procesos de sorgización por una cuestión político-económica, pero normalmente con buenas rotaciones de raíces en los sistemas agrícolas no hay problema de compactación, y los suelos más evolucionados hoy en día son los que se ha realizado siembra directa, donde no hay rotación del suelo o modificación del suelo.
La brosa en superficie generalmente se llama así a los restos vegetales de las pasturas. También a veces hay restos vegetales en superficie que son los rastrojos en superficie. Correctos barbechos, es decir, realizar correctos barbechos convencionales y correctos barbechos pre-siembra directa. Los barbechos convencionales son donde hay un entremezclado del material con incorporación, con entremezclado de las bacterias y muchas veces el material en descomposición, el rastrojo, con lo cual hay mayor acercamiento de las bacterias aeróbicas al material vegetal que puede estar cortado y al estar cortado puede haber mayor superficie de contacto de las bacterias que utilizan el nitrógeno que está en el suelo para descomposición de esa materia orgánica. Si los barbechos convencionales son generalmente más rápidos, depende de la época del año, el largo del barbecho, el tipo de barbecho y demás, el material de descomposición, pero generalmente son más rápidos que los barbechos pre-siembra directa, porque el material en la siembra directa queda sobre la superficie del suelo y la descomposición de la materia orgánica es más lenta. La incorporación de materia orgánica, la descomposición de materia orgánica de todos los restos vegetales, las raíces y las plantas, incluso las malezas que pueden aportar materia orgánica en descomposición. Pues hoy está muy cuestionado el tema de combatir las malezas enseguida o a veces combatir las malezas al final de un barbecho, sobre todo en agricultura neta. Es un tema a charlar. Correctas rotaciones, periodo agrícola seguido de un periodo de pasturas o periodo de pasturas seguido de un periodo agrícola, según sea mixto de agricultura ganadería o de ganadería agricultura. Rotación de raíces, se utiliza mucho ese término en agricultura neta sustentable, porque tenés que rotar raíces de pivotantes con raíces de adventicias, como el caso del maíz y el caso del trigo. Eso se lo digo porque muchas veces hay cupos de exportación y es mucho más rentable el proceso de sojización. Se hace lo que se llama la marea verde y se siembra soja durante 4 o 5 años por una coyuntura política, y eso afecta muchísimo al suelo desde el punto de vista de rotación de la estructura del suelo. Incorporación de pasturas con buenos manejos, manejo correcto de las pasturas, incorporación de nutrientes por fertilizaciones adecuadas, manejo de fluentes y compostaje. Manejo de fluentes son todo lo que se puede volver a incorporar por ejemplo, el tambo o de los feedlot, digamos, tanto de materia fecal que se puede incorporar, efluentes, que en el caso de los tambos no tienen que ir en conjunto con el agua que va de limpieza de la máquina ordeñadora y del equipo de frío y de la placa, sino que tienen que ir no tienen que entrar en contacto con esto porque puede modificar pH y producir daños, sino que es solamente la materia fecal que va a la estercolera y de ahí salir y poder cargarse con un camión estercolero y distribuirse por el campo. Eso es manejo de efluente, que es muy importante, un tema bastante interesante para charlar. Y el compostaje de sistemas intensivos, por ejemplo de tambo, con lo cual también se puede distribuir en el campo. Otra cosa es la corrección de pH, que son suelos, por ejemplo, muy ácidos. Muchas veces hay que hacer una corrección de pH con carbonato de calcio o yeso, y ese es otro tema a tener en cuenta. Estos son todos factores que si nosotros los tenemos en cuenta y permanentemente lo tenemos en nuestra cabeza y los manejamos, eso nos puede hacer que nosotros vayamos mejorando la capacidad productiva de nuestros suelos y vayamos mejorando las características físicas, estructurales, las características químicas y las características biológicas del suelo, que es fundamental. Y dejarle un suelo mejor a las generaciones futuras, que es una de las cosas que más nos interesa. Eso es importante a tener en cuenta. Los procesos que disminuyen la capacidad productiva del suelo son los que vamos a ver a continuación. Con lo que vimos antes, que es cómo mejorar las características físicas, podemos combatir esto que vamos a ver ahora. Los procesos que disminuyen la capacidad productiva de los suelos son la erosión hídrica, la erosión eólica, la erosión también por medio de la compactación del suelo, por medio del planchado o encostamiento superficial, que vamos a ver, la degradación, que puede estar dada por un desmonte inadecuado o excesivo, puede estar dado por un quemado de rastrojos que no se tiene que hacer más, o un quemado o un mal manejo de pasturas por un sobrepastoreo indiscriminado. Entonces es un proceso de erosión, proceso de degradación, como hemos hablado, con desmontes irracionales, con degradaciones
por sobrepastoreos. Fíjense lo que pasó en la Patagonia, que hoy la receptividad para los ovinos es muy inferior a hace 10 años atrás, por un sobrepastoreo excesivo. También por el quemado, la utilización del quemado, por más que ahora vamos a ver con respecto a eso. El agotamiento de suelos es cuando hay no hay, por ejemplo, una agricultura sustentable o no hay un sistema mixto sustentable con aplicación de fertilizante o incorporación de nitrógeno por la descomposición de materia orgánica y un reciclaje de nutrientes. Eso produce un agotamiento que se puede ver, por ejemplo, qué sé yo, en un maíz a medio amarillento porque hay una falta de nitrógeno. Fíjense acá una erosión, una degradación del suelo, es un proceso de erosión con cárcavas, que son el sistema más profundo, y después también en forma digital. Erosión, degradación y agotamiento, erosión de tipo suelos semiáridos, de tipo eólica. Estos son todos suelos que perdieron la capacidad productiva terriblemente. Esto también es muy común que los suelos que perdieron capacidad productiva por todos esos sistemas son suelos involucionados, en vez de haber evolucionado, involucionan, ya sea por degradación, agotamiento, proceso de erosión, proceso de sobrepastoreo, proceso de riego inadecuado, con peligrosidad salina que ya vamos a ver. Eso produce suelos que se llaman desertización o desertización o desertización. Degradación y desertización de suelos. Muchos suelos en Argentina y en el mundo han quedado así. Agotamiento del suelo. Fíjense, es un cultivo de soja y cómo en la zona donde hay un agotamiento de nutrientes en el suelo se produce una pérdida, digamos, de producción. Erosión, degradación, agotamiento. Acá tenemos un cultivo anual que se ha hecho un proceso de erosión con un planchado y un encostamiento superficial y también una degradación, una erosión y un agotamiento del suelo. Esto es lo que no hay que hacer y que antes se hacía muy común, ahora no se hace más. Fíjense que este rastrojo de trigo es fundamental para el reciclaje de nutrientes. Lógicamente, muchas veces entorpece la siembra convencional o la siembra directa y por lo tanto se hace un quemado. Esto no se tiene que hacer por el sobrecalentamiento del suelo que afecta a todo el sistema biológico del suelo, que es fundamental. Y por también el tema de no hay un aporte de descomposición de materia orgánica con reciclaje de nutrientes. Esto es lo mismo, una quema de suelos, esto ya no se hace más. Desde el punto de vista ecológico también es totalmente irracional hacerlo. Esto es la quema en pasturas naturales, con monte o sin monte. Es un tema bastante controversial. Muchas veces a la salida del invierno se queman las pasturas para producir una renovación de las pasturas, un renuevo de las pasturas a principio de primavera, con las primeras lluvias. ¿Qué les puedo decir con respecto a esto? Yo creo que tampoco se tiene que hacer, aparte de traer otros problemas de quema que después es difícil de contrarrestar. Ya sea si se hacen a propósito la quema o si se hace por accidentes y trae problemas también desde el punto de vista de alergias, de asma y problemas en los seres humanos desde el punto de vista en las autopistas, si están cerca autopistas, además, bueno, no han traído muchísimos problemas, pero desde el punto de vista del rebrote, sí, produce un rebrote al principio de la primavera, pero tampoco es recomendable desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista ecológico del suelo. Acá está un productor quemando también un rastrojo de trigo. Es un rastrojo de trigo en una gran proporción. Esto es lo que pueden hacer en este caso cuando queda mucho material vegetal, rastrojo o pajas de trigo o chalares, hace pasarle con una desmalezadora, una trituradora y de esa forma cortar más el material
de descomposición, el material, los restos vegetales, cortarlo. Al cortarlo hay una mayor superficie de acción de las bacterias aeróbicas que utilizan el nitrógeno del suelo para descomponer este material orgánico. Es un proceso de reciclaje. Obviamente en rastrojos, en barbechos convencionales, donde hay un entremezclado del material con un disco doble, por ejemplo, que es la maquinaria más versátil para esto. Hay un entremezclado del material, un cortado del material, y si hicimos con una encerradora rotativa anterior, más picado todavía del material, un mayor ataque de las bacterias aeróbicas, y al principio necesitamos una buena proporción de nitrógeno en el suelo porque esas bacterias se nutren de ese nitrógeno. En el momento que están haciendo barbecho, están utilizando las bacterias, están descomponiendo, hay una baja fertilidad actual, pero va a haber una fertilidad potencial una vez que se termina la descomposición de la materia orgánica superior. ¿Está claro? En el momento del barbecho, que hay utilización, que hay descomposición de la materia orgánica, utilización del nitrógeno por las raíces, hay una baja fertilidad actual, pero va a haber a los 2 meses, 3 meses, va a haber una alta fertilidad potencial en el campo, porque las bacterias no van a estar actuando y va a haber una liberación, una producción y liberación y producción de nitrógeno en el suelo, junto con otros nutrientes. Bueno, vamos despacio porque es largo. Materia orgánica. Las fuentes de materia orgánica son fundamentalmente los rastrojos, los chalares, los residuos en superficie de las cosechas, la materia orgánica que incorporan y descomponen las pasturas naturales o las pasturas implantadas, y también las raíces. Fundamentalmente el sistema de reciclaje, de incorporación de fuentes de materia orgánica es por restos vegetales en superficie, por rastrojos y chalares y residuos superficiales de los restos vegetales en superficie. La incorporación de la materia orgánica se hace durante el barbecho, incorporación y descomposición de materia orgánica. La incorporación y la descomposición es más rápida, como ya les he dicho, en los barbechos convencionales por el entremezclado del material, fundamentalmente con el disco doble, y en los barbechos que son largos en agricultura pre-siembra directa, el tiempo de descomposición siempre es más largo porque no hay tanto ataque de bacterias, porque el material en descomposición, los restos vegetales, se encuentran en superficie. Vamos a ver ahora los factores, cuáles son los factores que actúan en la descomposición, que tienen que ver, factores que inciden en la descomposición de la materia orgánica. Lo podemos clasificar en factores endógenos y factores exógenos, es decir, factores que inciden o que tienen incidencia en la descomposición, que hacen que la descomposición sea más rápida o menos rápida en la descomposición de la materia orgánica cuando hacemos un barbecho convencional o un barbecho con entremezclado o un barbecho pre-siembra directa. Los factores endógenos o propios del vegetal y factores exógenos. Dentro de los factores endógenos o propios del vegetal que hacen que haya una mayor o más rápida o menos rápida descomposición son tres. Uno, la relación carbono-nitrógeno que tenga los rastrojos en superficie o las plantas en superficie, los restos vegetales en superficie. La relación carbono-nitrógeno es cuánto tiene de planta seca y cuánto tiene de planta verde. Digamos, un rastrojo de maíz tiene mayor relación de carbono que nitrógeno, un rastrojo de sorgo granífero que se haga enseguida, la incorporación tiene una mayor cantidad de hojas verdes, con lo cual tiene una mejor relación de nitrógeno. Cuanto mejor en la relación carbono-nitrógeno a favor del nitrógeno, va a ser más rápida la descomposición. Otro factor a tener en cuenta es la composición dentro de los factores endógenos, la composición del vegetal. Cuanto más el vegetal tenga mayor cantidad de hidrato de carbono, proteínas, y menos cantidad de celulosa y lignina, la descomposición va a ser más rápida. Cuanto el material se pone ya más maduro, que tiene mayor cantidad de lignina, celulosa y hemicelulosa, la descomposición es más lenta. Y otro factor importante dentro de los factores endógenos son el factor del ciclo biológico. En qué momento del estadio fenológico de la planta está. Cuanto más madura las plantas,
tienen menor cantidad de proteínas y hidrato de carbono, mayor cantidad de materia seca, fibra y celulosa y hemicelulosa y lignina, con lo cual es más difícil la descomposición y menor relación carbono-nitrógeno, es decir, más a favor del carbono. Estos tres factores, relación carbono-nitrógeno, edad del vegetal o ciclo biológico del vegetal y composición del vegetal, están interrelacionados. Esos son los factores propios del vegetal o endógenos. Los factores exógenos a tener en cuenta en la descomposición de la materia orgánica, tenemos fundamentalmente, tener en cuenta la estructura del suelo, si es una estructura de tipo granular, eso es fundamental, si una estructura, la textura del suelo, si es una textura arcillosa, franco-arcillosa, franco-limosa, lo que sea, la textura que sea. También tenemos que tener en cuenta la actividad biológica. La actividad biológica es fundamental, la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que están estudiadas en ese suelo, porque van a ser las que van a utilizar el nitrógeno para descomponer la materia orgánica. Entonces, mayor actividad biológica, mayor descomposición. Los nutrientes del suelo es otro factor, sobre todo el nitrógeno, que son la nafta de las bacterias para descomponer la materia orgánica. Entonces, eso es fundamental tener en cuenta. El otro es el pH, tener en cuenta. También tener en cuenta el factor del hombre, digamos, con el picado. Cuanto más picado el material, mayor entremezclado el material, mayor actividad biológica de las bacterias, entremezclado, utilización de nitrógeno y descomposición más rápida. Eso ya lo hemos hablado. También es importante tener en cuenta que nunca se hagan un ensilado del material, ¿no? Que el ensilado, porque la descomposición se hace con bacterias aeróbicas, entonces también es importante el cortado, entremezclado del material, la cantidad de nitrógeno en el suelo, la actividad biológica del suelo y todo eso para hacer un barbecho que va a ser en convencional, un barbecho más rápido, mayor descomposición, una descomposición más rápida que en el caso de los barbechos pre-siembra directa. Esto es materia orgánica. La materia orgánica tiene algunas cuestiones fundamentales. Viene de la descomposición, obviamente, de los restos vegetales. Es fundamental porque le da el color al suelo, ese color oscuro. La materia orgánica es fundamental también para poder tener una estructura de tipo granular, que es importante para el crecimiento de las raíces y el crecimiento de las plantas y la absorción de nutrientes. Otra también es la incorporación de nutrientes al suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, como hemos hablado, es también fundamental. Y otra que es la que mejora la textura del suelo, haciendo que una textura muy compacta no lo sea tanto, es la amalgama perfecta. Y para que una estructura de mayor permeabilidad, más franco-arenoso, se compacte un poquito más. Es decir, que es una sustancia que actúa como cementante específico en todo lo que es la textura del suelo. Entonces, volviendo a repetir, le da un color oscuro al suelo, la materia orgánica, viene la descomposición de los restos vegetales, una incorporación de nitrógeno al suelo, mejora la estructura del suelo, es fundamental para mejorar la estructura del suelo, es fundamental tener suelos en los horizontes A que tengan más allá de, por encima de un 3% de materia orgánica. Suelos por debajo del 2% de materia orgánica son suelos que tienen problemas, van a tener problemas en la textura, en la compactación del suelo, hay otros problemas. Y también la incorporación de nutrientes al suelo. También la materia orgánica es fundamental desde el punto de vista de la protección y la descomposición y la incorporación de materia orgánica con la protección contra los problemas de erosión en el suelo. Materia orgánica del suelo, lo mismo, suelo oscuro con alto porcentaje de materia orgánica, por encima del 3,2-3,5%. De materia orgánica, acá tenemos como un rastrojo de un chalar de maíz con malezas, van haciendo cobertura del suelo, protegiendo contra la erosión e incorporación de materia orgánica. Esto lo podemos pasar con un rolo triturador o le podemos pasar con una desmalezadora para hacer que el material se descomponga más rápidamente, sobre todo en siembra directa que demora más tiempo. Acá tenemos el rastrojo de maíz con una gran cantidad de tallos, una gran cantidad de chala de la espiga y de hojas, con una buena protección del suelo contra los problemas de erosión. Siempre, acuérdense lo que les dije antes, hablamos
siempre mantener un suelo protegido siempre. Eso es uno de los factores importantes en la siembra directa. Esto es un rastrojo, una paja de trigo. Esto es lo que no hay que hacer. Es decir, cuando tenemos un rastrojo, por ejemplo, de trigo, lo podemos picar con una segadora rotativa o con una Richiger, lo que sea, fundamentalmente con una segadora rotativa, picar el material, pero no pasarle y sí con un disco doble que hace un entremezclado y un corte del restos vegetales. Esto acá es lo que no hay que hacer porque se está pasando un arado de reja y vertedera y lo que hace es dar vuelta al pan de tierra y ese material se hace un ensilado. Si vos vas a los 2 meses acá, el material está igual, de la misma forma, porque las que actúan son las bacterias anaeróbicas. Si vos lo enterrás, lo das vuelta al pan de tierra, se produce una anaerobiosis y no se produce descomposición de la materia orgánica por las bacterias aeróbicas que utilizan el nitrógeno del suelo. Y esto no es lo que se llama comúnmente como un ensilado del suelo. Esto no es un barbecho, no es lo ideal de hacer. Esta es una incorporación de materia orgánica con un barbecho semicubierto, en convencional. Barbecho, bueno, barbecho, esto lo hemos visto, el concepto de barbecho es un tiempo de descanso del suelo. Clasificación, fundamentalmente, yo le voy a dar la clasificación, ya la vieron con Cristian, la clasificación, acuérdense, barbecho convencional, que es el que se utiliza, digamos, la labranza operaciones de cultivo con barbecho convencional y después en laboreos del suelo con la aradura del suelo, labranza primaria y labranza secundaria, y barbecho químico generalmente pre-siembra directa. En el barbecho convencional generalmente se actúa en forma física, donde se hace un entremezclado del material con una mayor rapidez de descomposición del material, que ya lo hemos hablado, por corte del material o picado del material y entremezclado con las bacterias aeróbicas del suelo y no un ensilado como vimos anteriormente. En el barbecho pre-siembra directa, químico pre-siembra directa, el material, los rastrojos están en superficie, hacen una buena protección contra la erosión, sobre todo el caso de rastrojos que dejan una buena restos vegetales en superficie, como el rastrojo de trigo, el rastrojo de maíz, un poco menos el de soja, el de sorgo bastante, el de sorgo granífero deja bastante, pero tienen un tiempo mayor de descomposición. También podemos picarlo si queremos que la descomposición sea más rápido, pero al mantenerse por encima del nivel del suelo, y no tener tanta contacto con bacterias, la descomposición es mucho más lenta. Por eso son barbechos generalmente mucho más largos. Los objetivos del barbecho es el control de maleza, fundamental. Ya lo tenemos que empezar antes en el cultivo antecesor, pero el control de maleza en barbecho es importantísimo. La reserva de agua del perfil, transferir momentos de agua hacia otros periodos por reserva de agua del perfil en barbechos. Por último, la descomposición de los restos vegetales y la incorporación de los restos vegetales hasta el último proceso de la descomposición, que es la mineralización de la materia orgánica, que es la forma en que utilizan las raíces, pueden absorber los minerales del suelo, que ya hablamos cuáles son, los nutrientes del suelo y reciclaje de nutrientes. Barbecho semicubierto, en convencional. Barbecho cubierto. Este es un barbecho de restos vegetales de un rastrojo de soja en siembra directa. Esto es en convencional, pasándole en un barbecho, pasándole una rastra de disco o disco doble, controlando malezas en forma física. Estos son restos vegetales en superficie. Este es un barbecho convencional, pasando un disco doble y haciendo una especie de mayor pasaje de herramientas para no tener que estar pasando después con rastra de dientes y rolo, es decir, que están haciendo varias herramientas en una, como se hace en la labranza mínima. Pero fundamentalmente, fíjense el crecimiento de malezas, es decir, el tiempo de descanso del suelo, se esperó 10-15 días y luego crecimiento de las malezas, se hace un control de maleza pasando otra vez el disco doble.
puede haber un control en convencional integrado entre la parte física y la parte química con herbicidas. También, en el caso del barbecho químico pre-siembra directa, siempre con la utilización de herbicidas. Acá tenemos un barbecho químico pre-siembra directa. Acá están aplicando con un mosquito el barbecho químico pre-siembra directa con glifosato. Ahora lo vamos a ver. Hoy hay botadores que se utilizan de mucho largo de tamaño, de última generación, de fibra de carbono. La marca Kinagro en Argentina le vendió todos los botalones a John Deere, son los mejores del mundo. Esos botalones, digamos, para aplicar herbicidas pre-siembra directa, como el caso del glifosato, hoy se utilizan, bueno, ahora vamos a ver. El caso del barbecho químico pre-siembra directa, el glifosato fue un icono, digamos, se sigue utilizando, no es tan caro, pero hay mucha resistencia, como se utilizó muchas veces, durante mucho tiempo el glifosato. Bueno, en todo esto hay todo un tema, están los ambientalistas, están los que están de acuerdo, no están, esto lo vamos a ver en avances tecnológicos del agro, pero bueno, lo real es que hoy en siembra directa se utiliza como barbecho químico mucho el glifosato y también combinaciones con otros. En el caso del glifosato tienen que después sembrarse pasturas o cultivos RR resistentes al glifosato, obviamente. Pero también hoy se utilizan otras combinaciones porque hay mucha resistencia al glifosato de malezas, lo que se llama malezas duras o malezas resistentes o supermalezas, como el caso del sorgo alepo, el Amaranthus palmieri, el Amaranthus quitensis, el caso de la rama negra, el yuyo colorado que le acabo de decir, el caso del sorgo de Alepo, etcétera, que se han hecho muy resistentes. Eso lo vamos a hablar en avances tecnológicos del agro y el tema de APRESID. En cuanto a rotaciones, concepto de rotaciones, rotación es un periodo agrícola seguido de un periodo de pasturas, o eso es para pasturas de corta rotación, o un periodo de pasturas seguido de un periodo de agricultura para un sistema de larga rotación mixto. Pero siempre es un periodo de pastura seguido de un periodo de agricultura seguido de un periodo de pasturas. En cuanto a la clasificación, puede ser agricultura-ganadería, que se rota en función de la agricultura, que ya lo hemos hablado, las pasturas de corta rotación. Ganadería, sistemas mixtos de ganadería y agricultura, que se rota en función de la ganadería, con pasturas de larga rotación. Y agrícola, donde es fundamental la rotación de raíces, de cultivos con rotación de raíces. En agricultura sustentable, pues nosotros podemos tener un campo de producción de carnes, por ejemplo, pero tener una parte que se utiliza campo clase 1 y clase 2, que se utiliza todo para agricultura, para dar grano o dar silo a la parte de ganadería que tenemos en el campo, ya sea de carne o de leche. Entonces, agricultura neta sustentable, tiene que ser una agricultura neta sustentable que se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es la fertilización adecuada, otra es la siembra directa, otro pilar fundamental es la rotación de raíces, que le acabo de decir, raíces pivotantes con adventicia, y una cuarta es la agricultura de precisión. Son 4 pilares fundamentales de una agricultura neta sustentable. En cuanto a los objetivos de las rotaciones, tienen un solo objetivo que lo aplicamos, que ya lo indicamos, que es rotar para mejorar las condiciones físicas o estructurales del suelo, las condiciones químicas y las condiciones biológicas de los suelos. Esa es una de las fundamentos de las rotaciones, que es fundamental, rotar cultivos de agricultura con pasturas y la incorporación de pasturas y el buen manejo de las mismas. Esta es una pastura de alfalfa de larga rotación, ya hemos hablado del tema. También pastura de larga rotación de raíraz y trébol blanco en rodeo de cría con ternal al pie. Esta es una rotación de agricultura sustentable, donde hay una siembra directa de soja sobre un rastrojo de maíz.
Esta soja se sembró en octubre sobre un rastrojo de maíz que se desocupó aproximadamente en marzo, abril. Bueno, pasamos a erosión hídrica. Erosión hídrica, eh, podemos hablar, nosotros habíamos hablado antes, cuando vimos estructura del suelo, que la estructura del suelo era la unión de partículas formando agregados, unión de partículas formando agregados. Y esos agregados podrían ser de tipo granular, podrían ser de tipo cúbico o de tipo prismático, y también laminar. O, sí, laminar. Entonces, pero la mejor estructura del suelo era la de tipo granular que se encontraba en los primeros 20 o 30 centímetros del suelo. Era esa erosión, entonces esa era la unión de partículas, arena, arcilla o limo, formando agregados o unidades mayores o agregados, unión de partículas, que se hacía fundamentalmente por la participación de la materia orgánica. La erosión hídrica es el proceso inverso a eso, es la erosión que se produce del suelo por el agua, por efecto del agua, es la desagregación, no la agregación de partículas, sino la desagregación de partículas por efecto del agua, que puede ser por efecto del agua, erosión hídrica, que puede ser en campos dependientes, como puede ocurrir en la zona de Entre Ríos o en alguna zona de la sur de Santa Fe, en la zona de Cacañá, Casilla, Cañada de Gómez, donde campos con pendiente, donde hay escurrimiento superficial, digamos porque llueve mucho y supera la capacidad de infiltración y eso haya que haya llevado de material, es decir, erosión de material, la capa superficial del suelo hacia las zonas más pendientes. Y el mayor problema de erosión, que nunca se sabe, que es los problemas de erosión hídrica más graves, el 90-95% de los problemas de erosión hídrica están dados fundamentalmente por la gota de lluvia, el golpeteo de la gota de lluvia, el tamaño de la gota de lluvia y la cinética de la gota de lluvia en un suelo desnudo. Por eso es tan importante la siembra directa. Los suelos desnudos generalmente están en convencional en los momentos de presiembra, durante la siembra y la postsiembra inmediata. Con lo cual eso es un tema a tener en cuenta, de tener un suelo siempre protegido siempre, incluso a veces hasta con cultivos de cobertura, como ya hemos hablado. Estos problemas de erosión hídrica se dan fundamentalmente en la isoyeta de 700-800 milímetros hacia la derecha, es decir, en la zona de Misiones, Corrientes, provincia de Santa Fe, Entre Ríos, donde hay mayor volumen de agua en el año, mayores precipitaciones, y también hay que ver la distribución de esas precipitaciones y la intensidad de esas precipitaciones por zona, que es muy importante tener en cuenta. El golpeteo de la gota de lluvia, lo que hace la gota de lluvia sobre el suelo desnudo es producir un golpeteo y un sellado del suelo, y eso es un problema de erosión con un proceso de desagregación del suelo y compactación del suelo y pérdida de infiltración del suelo, que es fundamental en los primeros 30 centímetros. El efecto de la gota de lluvia. Esta es una erosión muy grosera, en forma de cárcava. La que está a los costados es digital. Esta es una erosión de tipo digital. Es una erosión del suelo de tipo laminar, es la que más comúnmente se produce. Bueno, esto es distintos tipos de erosión. Eólica. Erosión eólica es la desagregación de partículas por efecto del viento. Esto es lo que se llama normalmente como la voladura del suelo. El suelo se vuela. Ustedes tengan en cuenta que se dice que para generar 1 centímetro de suelo en la parte superficial, para poder generarlo a través de los años, lleva más de 100 años. Eso lo podemos perder rápidamente con una erosión hídrica y una erosión eólica. La erosión eólica se produce más de la isoyeta de 750 milímetros hacia la izquierda, hacia el oeste, en las zonas más secas, semiáridas o áridas del país,
que son el 70% de la República Argentina, las zonas semiáridas, áridas y semiáridas, de la Pampa hacia el oeste, por acción del viento. También hay que tener en cuenta ahí la velocidad del viento y bueno, muchos factores. Pero es una desagregación de partículas, voladura del suelo por acción del viento. Ahí lo tienen. Cuando el viento está inconvencional, obviamente la erosión hídrica, como en este caso una cama de siembra, hay mayor problema de voladura del suelo. Las partículas que más se vuelan o se produce erosión eólica es sobre todo la arcilla y el limo, que quedan en forma seca en superficie, en zonas semiáridas o áridas, y se vuelan por el viento. Acá lo tienen. Lo que más sufren son los suelos franco-arenosos o los suelos arenosos, obviamente. Acá también tienen una erosión hídrica muy notable con voladura del suelo. Planchado o encostramiento superficial. El planchado o encostramiento superficial es una forma de erosión hídrica. Es una forma de erosión hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llueve cae una gran cantidad de precipitaciones en un corto periodo de tiempo, si llueve mucho, es muy distinto si llueven 50 milímetros en 2 horas que si llueven 50 milímetros en 2 días. Está claro, entonces la cantidad de agua por unidad de tiempo. Eso es muy importante a tener en cuenta porque en suelos donde se hace laboreo convencional, por eso es importante tener siempre, hacer el tema de siembra directa, porque tenés un suelo cubierto siempre. En el caso de encostramiento superficial, lo que se produce es en suelos convencionales, donde se hace el laboreo convencional, en el momento que tenés la cama más refinada, por ejemplo, en la pre-siembra anterior, antes de la siembra, durante la siembra y en la post-siembra inmediata, tenemos una cama de siembra, el suelo muy refinado y está muy propenso a que una gran cantidad de agua en el suelo lo que produzca es una pérdida de la capacidad de infiltración. En un momento se produce una cantidad de agua que queda en forma laminar en la parte superficial del suelo, la parte superior del suelo. Eso se llama batido del suelo. Luego esas partículas se asientan y producen un sellado del suelo. Luego sale el sol y se produce un encostramiento de la superficie, como vamos a ver ahora. Eso se llama planchado o encostramiento superficial. ¿Cuál es uno de los problemas? Que es un tipo de erosión que perjudica terriblemente al suelo. Y otro problema que trae es que si vos sembraste en ese momento, podés pasar una rastra rotativa o tenés que volver a sembrar otra vez. Pero fundamentalmente es el efecto pernicioso que le produce al suelo desde el punto de vista de una erosión. Ahí tiene el momento de que llovió mucho en un corto periodo, con el sellado del suelo, el batimiento de partículas. Recién se está secando, empieza a secarse, sale el sol y se forma la costra con la dureza, con no poder, las semillas no pueden germinar, no pueden traspasar esa costra, por eso se llama planchado o encostramiento superficial. Pero ya les digo, más allá de que tengamos que volver a resembrar, porque no funciona bien con una rastra rotativa, o solucionar el problema es el planchado y encostramiento superficial, es el proceso de erosión hídrica que produjo y el daño sobre el suelo, que va en contra totalmente de lo que hemos hablado de cómo mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Va totalmente en contra de eso. Piso de arado o pie de arado. Nosotros tenemos que cuando pasamos maquinarias en convencional, sobre todo ahora no se utiliza tanto porque se utiliza más el cincel, pero cuando se han pasado maquinarias muy pesadas durante mucho tiempo y sobre todo arado de rejas y vertederas a 20-25 centímetros, se genera una diferencia de densidad o una capita de diferencia de densidad con una capita menos permeable a los 25 centímetros que hace que sea dificultosa el pasaje de las raíces y la infiltración del agua, disminuye la infiltración del agua. Por eso muchas veces en siembra directa inclusive a suelos que no tienen tanto poder de infiltración se le pasa a veces en forma cruzada un cincel, se le hace una cincelada. Es muy común que lo hagan en la zona núcleo
en lotes donde no tienen tanta capacidad de infiltración. Entonces, tenés dos formas de combatir el pie de arado o piso de arado, los 25 centímetros a capita de menor permeabilidad. Uno es el subsolador biológico, que tiene un efecto relativo, que se puede hacer con raíces pivotantes, como la de Medilotus y la de alfalfa, o la aplicación de subsoladores como maquinarias, como el subsolador, con una púa o dos púas o tres púas, o el cincel, que se utiliza muchísimo, ya le digo, en la zona núcleo, en la zona centro, donde se realiza mucha siembra directa, y a veces se utiliza el cincel para mejorar romper el pie de arado y mejorar los procesos de infiltración de agua en los primeros 20 centímetros, 30 centímetros. Bueno, de esto ya hemos hablado, suelo problema. Los suelos problema son los suelos bajos, suelos de cañada, suelos que cuando llueve mucho se inundan rápidamente, cuando llueve poco se secan, a los 15 días ya se secan rápidamente, son de difícil laboreo, son suelos bajos, salinos también, suelo álcali blanco, álcali negro, son suelos que pueden ser el caso de la cuenca de los bajos submeridionales al norte de la provincia de Santa Fe, la cuenca del Salado en las zonas más cerca de las zonas más bajas, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son todos suelos llamados problemas de clase 6 y 7, donde puede haber pasturas naturales con monte y sin monte, o pasturas que en algunos campos con un estudio agronómico se pueden implantar pasturas que pueden ser mesotérmicas para campo problema o megatérmicas para campo problema, que ustedes ya la conocen. No vamos a hablar otra vez de eso porque ya lo hemos hablado bastante. Los suelos problemas son zonas marginales o zonas frágiles llamadas comúnmente. Acá tenemos una siembra en un campo problema, un campo bajo. Acá también ya se realizó la siembra recién sembrado con laboreo convencional en un campo que va hacia una cañada. Ya la que está más a la izquierda ya no se puede hacer laboreo. Este se ha hecho laboreo, se va a sembrar un gamarrode con Medilotus de achicoria acá. Tenemos un campo bajo salino con Medilotus alba en línea. Acá tenemos un campo bajo salino, campo problema. Acá tenemos un campo problema con altos niveles de salinidad, sembrado un agropiro en siembra directa, agropiro alargado en siembra directa, que es una mesotérmica para campos problema. Este es un campo clase 8, yo se lo clasifiqué en clase 7 porque son hasta los que pueden ser utilizables. Clase 8 es un campo que prácticamente es inutilizable. Terrazas, en cuanto a las terrazas, cuando tenemos problemas de erosión en campos con pendiente, como puede ser en la zona Casila, como decía, Carcarañá, o en la zona de Entre Ríos, o en algunas zonas también que tienen problemas de erosión por pendiente en Chaco, podemos utilizar curvas de nivel. Esas curvas de nivel pueden ser sembrables o no sembrables. Curva de nivel para protección, digamos, del escurrimiento superficial del suelo, por la escorrentía que se produce cuando hay mucha lluvia, mucha cantidad de agua, y se produce una escorrentía superficial, y eso tiene que ser parado de alguna forma con terrazas de esta forma, que esta vez no es sembrable. Estas son terrazas sembrables, que son como montículos de tierra que se han hecho adrede, pero que son sembrables para disminuir ese escurrimiento y esa velocidad de agua que va en escurrimiento hacia la zona de pendiente. Esta es una sembradora de siembra directa que está sembrando en la terraza sembrable. Acá tiene un campo con pendiente y las terrazas. Toma de muestras del suelo. Toma de muestras del suelo. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hoy, para hacer agricultura de precisión y forrajicultura de precisión, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber qué es lo que pasa en el suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico. No solamente desde el punto de vista químico, es decir, la fertilidad del suelo en cuanto a los elementos nutritivos como nitrógeno, fósforo y potasio, y zinc,
por llamarlos más comúnmente necesarios, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo está el suelo desde el punto de vista de la estabilidad estructural, cómo está el punto de vista de la actividad biológica y demás. Entonces es muy importante los laboratorios móviles hoy, porque en agricultura de precisión, en forrajicultura de precisión, lo que se hace es un estudio de suelos, a veces no, y tiene que ver con eso, es decir, la agricultura de precisión o forrajicultura de precisión arranca la toma de muestras de suelos, saber qué tipo de suelo tengo, sigue con la siembra directa y la siembra de precisión o la siembra directa por ambientes con dosificación variable tanto de semilla como de fertilizante y continúa con la utilización de máquinas de picado o de cosechadoras con sensores para saber la cantidad de materia seca, saber la cantidad de la humedad del grano, saber la proteína que tiene el grano, es decir, tiene que ver mucho con eso, es decir, que van a ver ahora, bueno, acá están haciendo una toma del suelo en la parte estructural. Esta es una toma de muestra. Tienen un laboratorio portátil, hoy es muy común, si no podemos hacer en agricultura y forrajicultura de precisión, no podemos hacer los primeros, todo el campo, podemos empezar a 50 hectáreas, empezando por estudiar toda la parte del suelo, para saber después cómo tenemos que actuar en cuanto a agricultura y forrajicultura por ambientes, y en cuanto a agricultura de precisión. Laboratorio portátil. Esto es otra cosa, con respecto al sistema de secano y sistema con riego, el sistema de secano es el sistema común que nosotros utilizamos en la mayoría de los casos, que no se utiliza el agua de lluvia, digamos, como sistema, como factor climático para producción de pasturas y de cultivos. El sistema con riego es un sistema, digamos, que se está utilizando, se utiliza para tener unas mayores producciones. Pero hay que hacer estudios de la napa freática, del tipo de agua que tiene, porque hay una peligrosidad salina, se puede llevar sales a la superficie, hay una peligrosidad sódica también, una peligrosidad de sustancias tóxicas que se pueden llevar a la superficie. Hay que ver cuál es el sistema de riego que se utilice, si es por goteo o por aspersión, hay que ver cuál es la capacidad de infiltración del suelo, cuál es el sistema productivo. Normalmente es una derogación muy grande y lo que se hace es no depender tanto de los factores climáticos, de factores sobre todo lluvias, y tener unas mayores producciones. Pero bueno, es todo un tema a discutir. Tienen un sistema de secano, de un cultivo de trigo. Acá tienen un cultivo de trigo, pero en sistema por aspersión, en riego. Pasamos a clasificación de las labranzas. Esto ya lo vimos, vamos a volver a repetir rápidamente. El tipo de laboreo puede ser el laboreo convencional, donde adentro del laboreo convencional tenemos las operaciones de cultivo, las operaciones preliminares con el barbecho convencional, la labranza primaria o aradura y la labranza secundaria o cama de siembra. La labranza mínima con los vibros cultivadores a la cabeza, como un icono en la época que hace muchos años, como una etapa cronológicamente empezó con la labranza convencional en el país, la labranza mínima con los vibrocultivadores, que son varias herramientas en uno, que ya lo hemos hablado, y la labranza cero, la siembra directa, que se está utilizando cada vez más y que es fundamental desde el punto de vista de mejorar las características o las propiedades del suelo, que ya lo vimos, como son las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, con una protección a nivel de los problemas de erosión que es fundamental. El problema de compactación se puede producir fundamentalmente cuando se hace muchos años seguidos soja en directa, pero porque se ha hablado de ese tema y sé que es un tema controversial, digamos, y habría que hablarlo. Acá estamos utilizando una máquina de siembra directa. Lo mismo, una máquina de siembra directa sobre un rastrojo de maíz. Este es soja sobre soja en siembra directa.
Bueno, acá ya saben cuál es el efecto. La siembra directa tiene un porcentaje de eficiencia muy alto y lo que hace es colocar la semilla y colocar el inoculante. Se utilizan hoy máquinas de alta de precisión de precisión que tienen dosificación variable de semilla por ambiente y dosificación de fertilizante e incorporación de fertilizante que pueden ser granulados o microgranulados. La ventaja del microgranulado es que si se pone cerca de la semilla no produce fitotoxicidad y se están utilizando cada vez más. Siembra directa, también sobre un rastrojo de maíz o una chala de maíz. Suelo fértil y suelo productivo. Esto ya lo hemos hablado. Suelo fértil es aquel suelo que tiene todas las propiedades, no solamente nutritivas, digamos, todas las propiedades de nutrientes del suelo en cuanto a nitrógeno, fósforo, potasio, macroelementos y microelementos, sino que también tiene características de textura y estructura del suelo correctas para que puedan, digamos, absorber, no haya ningún impedimento de absorción de los nutrientes por parte de las raíces de las plantas forrajeras o de los cultivos. Pero no siempre un suelo fértil significa que sea un suelo productivo, porque el suelo productivo es lo mismo que acabamos de decir, es decir, las condiciones de un suelo fértil con buena estructura y buena capacidad química y biológica del suelo, sino también aquel suelo que lo acompaña en la parte climática, sobre todo la parte de temperatura y precipitaciones, y hace que ese suelo fértil pueda producir, pueda ser productivo. Entonces hay una diferencia entre el suelo fértil, no siempre un suelo fértil es un suelo que produce, por ejemplo, puede tener una buena producción de pastura si no lo acompaña el factor climático. Entonces, en cuanto a la clasificación de los suelos, según capacidad productiva, según clase, ya lo hemos visto, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta 8. La 8 no se los coloqué porque es un suelo que no se, prácticamente no productivo, un suelo que no sirve. Entonces, los clase 1 y clase 2 generalmente son suelos de agricultura neta. Los clases 1, 2, 3 y 4 son suelos mixtos que se rotan en función de la agricultura. Y los clases 4 y 5 se rotan, no hay un momento, un corte de definición, pero más o menos para tener una idea, los 4 y 5 son suelos que se rotan en función de la ganadería y los suelos 6 y 7 son los suelos problemas. Este tema ya lo hemos hablado. Brosa en superficie lo podemos llamar. Algunos llaman brosa en superficie a los restos vegetales que quedan de los rastrojos o los chalares que quedan en superficie, pero para mí es más apropiado utilizar brosa en superficie a los restos vegetales que quedan de las pasturas implantadas o de las pasturas naturales. Esa brosa que queda en superficie, materia orgánica que está en descomposición, que se está descomponiendo, eso es lo que normalmente se llama como brosa en superficie. Los otros que se utilizan para el hecho, los restos vegetales, son los restos vegetales en superficie o rastrojos. Un rastrojo en superficie de soja. Acá tenemos restos vegetales en superficie de una pastura, una brosa en superficie. Esto es lo que normalmente se llama como brosa en superficie. Bueno, subsolador biológico. Subsolador biológico era aquellas plantas que tenían una raíz pivotante, como el trébol blanco, el trébol de oro blanco y la alfalfa, que podían producir una ruptura del pie de arado o del piso de arado para mejorar la infiltración del suelo. Es bastante controversial, pero la acción la ejercen, pero muchas veces para mejorar más rápidamente los problemas de pie de arado o de piso de arado se utiliza muchas veces el pasaje de un cincel, actualmente sobre todo en los lotes que se hace siembra directa. A la derecha tenemos un subsolador biológico por una pastura de Meilotus alba y a la izquierda tenemos un solador, una máquina subsoladora rompiendo el piso de arado o pie de arado. Ahí tienen un cincel con púas un poco más grandes que en un cincel típico. Sistema silvopastoril. Sistema silvopastoril es aquel sistema en el cual se siembran, se hace una siembra forestal de árboles de eucaliptos o de pinos, digamos,
Y en la parte inferior, digamos en el suelo, se puede hacer un sistema ganadero, un pastoreo con ganado, ya sean en pasturas naturales o pasturas implantadas. Acá tienen pino, es decir, el sistema silvopastoril, recuerden aquel sistema en el cual hacemos una implantación de forestal, que se realiza mucho en la zona de Misiones y Corrientes, en nuestro país, y algunas zonas de Buenos Aires, con lo cual se siembran la parte forestal, implantación de árboles, ya sea pino o eucaliptus, como le decía, y donde debajo del sistema se pueden realizar pastoreos con rodeos de cría o invernada grande para pasturas naturales, o en los corredores donde queda entre implantación e implantación de los árboles, en los corredores se pueden implantar pasturas implantadas, semipermanentes implantadas. Y por último, ya terminando, Calicata, ya se los expliqué, es un pozo en el cual nosotros nos permite ver todos los horizontes del perfil del suelo. Podemos ver un ingeniero agrónomo enseñándole a productores los distintos horizontes del suelo, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, de este tipo de suelo. Es fundamental a veces hacer una calicata en el campo, aunque eso va cambiando por superficie, no por alambrados. Es decir, el campo no cambia por el perímetro que le trazó el alambrado, como yo le digo, sino que es por ambientes. Es una... va por ambientes, pero digamos, si nosotros tenemos todo un ambiente parejo, que creemos que hay una misma característica física del suelo, podemos hacer una calicata para ver bien qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la estructura y la textura del suelo en los distintos horizontes, y que un ingeniero agrónomo nos explique cómo está ese suelo, que puede ser por la evolución progresiva de ese suelo, pero también qué es lo que le pasó del punto de vista de la evolución regresiva, o los factores de involución como los factores de erosión, es decir, qué es lo que pasó en la incorporación de materia orgánica, qué es lo que pasó en ese suelo, porque no siempre nos vamos a encontrar lo que yo le dije, una estructura granular en la parte del horizonte A. Muchas veces vamos a encontrar otras cosas que muchas veces la calicata nos abre los ojos para ver qué tenemos que hacer, si pasar un cincel, si incorporar más materia orgánica, si poner cultivos de cobertura, etcétera, como la vicia. Agricultura de precisión, ya lo hemos hablado, la agricultura de precisión nace con los laboratorios para hacer estudios de suelos en forma móvil o portátil. Continúa con la siembra directa, que ya empezó hace 30 años con el proceso de soja, de sojización, y con dosificación variable de semilla y dosificación variable o por ambientes de fertilizantes, y todo lo que significa eso con maquinarias de alta precisión. Esto es agricultura de precisión o por ambiente, y forrajicultura. Tenemos que tender a una forrajicultura o una implantación de pastura y forrajicultura de precisión o por ambientes. Y termina con las cosechadoras o las picadoras de forraje, digamos, que tienen sensores propios, y también la utilización de la aplicación de los mosquitos, los botalones, que tienen sensores de clorofila para toda la parte de herbicidas y la eliminación de malezas duras. Está claro, pero todos los sensores de las máquinas lo tienen las máquinas cosechadoras, que ya les hablé, les expliqué antes, para que de esa forma también hacer, porque no solamente hay que hacer un estudio, digamos, no solamente después sacar, utilizar estos datos que salen de los sensores, que salen de las maquinarias, y utilizarlos para hacer lo que se llama una agricultura o una forrajicultura digital, para utilizar estos datos para ver cómo mejoramos las condiciones productivas.